Bienvenidos al Club del Duelo. Vamos a trabajar hoy. La idea es esta. ¿Vieron la película? ¿Llegaron a ver la película Tan fuerte, tan cerca? No. Bueno, algunos sí. Es que no me acuerdo de quién era. El libro es de Safran Foer. No, pero no me acuerdo quién es el director. El libro es de Safran Foer. Es el mismo autor que escribió para el libro y el guión también de la película Todo está iluminado. Everything is illuminated. Hola. Todo está iluminado, ¿no? ¿Vale? Sí. Safran Foer, acá está. ¿Cómo suena más o menos? Safran Foer. Como los Foer, pero con F. Foer. Vamos a decir así. Nosotros vamos a hacer como... Me cité esto porque justo hay un personaje importante. Me gustaría que despacito vayamos viendo todas estas películas. O sea, hoy vamos a trabajar melancolía, pero la idea es como tener sobre el horizonte también el gran pez. Necesitamos compararla con el proceso de esa película y con los directores también, con un trabajo que se hace. Ya vamos a ver por qué. Entonces por eso traje acá la foto de Tim Burton, que es el director de Gran Pez. Este es Lars von Trier de Melancolía, una de sus presentaciones predilectas. Le gusta como presentarse así, ¿verdad? Con la boca así, con una cinta. Esta otra película que no me acuerdo de quién es el director, pero que la recomiendo mucho, que la vayan viendo. Y yo creo que nuestro trabajo de investigación no está tan alejado. Nosotros podríamos ser como el chico de esta película en algún punto, que tiene una especie de búsqueda delirante, pero que finalmente lleva a un cierto lugar y que es muy interesante, digamos, ¿no? Un modo de encontrar algo, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito mejor el asunto. Hola. Pero una cosa que este asunto va un poco desordenado, pero despacito uno parece que se abre mucho. El otro día una persona que escuchó la actividad de la vez pasada me decía, pero te dispersas mucho, uno corre el riesgo de perderse. No está mal que nos perdamos, pero van a ver que la insistencia de la repetición lleva a volver a ciertos momentos. Y el asunto es cómo enganchar lo que está insistiendo ahí, lo que vamos a ver. Entonces, una cuestión que yo puse aquí en la puerta, escribí así en el pórtico, una frase que dice así: si echamos por la puerta todos los errores, también la verdad quedará fuera. Es de Tagore la frase. Y bueno, la puse en la puerta, por las dudas que alguien quiere echar los errores. Pero, entonces, estando advertidos de que vamos a trabajar con algunos errores, pero que eso nos va a llevar a algún lado, está muy caliente, que se animen, no sé. La idea para hoy, y también un poco un plan para futuro, aunque no sé si la vez que viene, por ejemplo, voy a continuar yo trabajando o voy a dar lugar. Hay varias personas que tienen trabajo que a mí me interesa que lo puedan presentar. Quizás toma la reunión, trabajamos con el material de otra persona. Es siempre lo mismo, es como apoyándonos en material, discutir las cosas que nosotros estamos investigando, plantearle preguntas a los materiales, pensar cosas. Hola. Pero bueno, entonces tengo que ver, voy a estudiar el tema, igual lo voy a comentar en nuestro grupito de Facebook. Entre paréntesis,
hay algo del trabajo también mío que es parecido con un trabajo de disc-jockey, o sea, voy como tratando de coordinar las musiquitas un poquito de acuerdo a un criterio propio, pero bueno, más o menos voy viendo cuando me parece que conviene meter el trabajo de otra persona o cuando continúo con el mío, bueno, vamos viendo un poco. Entonces, si bien hoy vamos a trabajar melancolía, está sobre el horizonte un problema que se podría plantear así, digamos, ¿no? Lo voy anticipando. Todos son problemas ligados a la caída, ¿no? A una caída. Pero entonces podemos comparar, hoy vamos a entrar en la melancolía, vamos a pasar por algo que empezamos a trabajar la vez pasada, pero muy poquito mencionamos, que es el trabajo de Barton, de Anatomía de la Melancolía, y el trabajo de Durero, pintor Durero, sobre el cuadro de melancolía, pero eso nos va a permitir como entrarle mejor a la película, me parece, según mi apuesta. Entonces vamos a entrarle a melancolía por Barton y por Durero, y hay un modo de tratamiento particular de la caída en la película que nosotros tenemos que trabajar, y entonces compararlo con otro modo de tratamiento cuando no se trata de una melancolía, cuando se trata de un proceso de duelo, como en la película de Gran Pez, hay una pérdida seria. Además puede ser interesante articularlo con la vida de Barton, por ejemplo, como con la vida de Lars von Trier. Y también hay un proceso de duelo en Tan fuerte, tan cerca. O sea que, en cierta manera, estamos haciendo como un comentario o una retoma del trabajo de Freud de duelo y melancolía. Creo que Freud divide duelo y melancolía. Nosotros estamos diciendo, bueno, acá hay un trabajo sobre la melancolía y acá hay un trabajo de duelo, y también tenemos en la línea de esto el análisis también, ¿no? ¿Qué pasa en diferentes análisis? Entonces, esto es como un horizonte muy general. Hola. Una cuestión más que quiero comentar. Bueno, en la línea de la introducción, ya vamos a entrar, estoy como introduciendo un horizonte general del asunto, pero antes de ir de lleno al asunto, quiero también que tengan presente como sobre nuestro horizonte dos poesías en esta línea de duelo y melancolía, ¿no? Una es de Borges, la poesía Ausencia. Entonces acá traje a Borges y el gatito, que dice: habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. A mí lo que más me interesó es esto, ¿no? Yo tendré que quebrarlas con mis manos. Quiero decir, bueno, sigue un poquito más, ¿no? En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada. Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Quiero decir que una ausencia en la poesía, Borges encuentra un modo de transmitir que una ausencia puede acosar a alguien. Es un problema del duelo, está muy cerca de lo que nosotros estamos trabajando, el trabajo de Borges, ¿no? Y un trabajo de poeta que es este acoso, digamos, ¿no? De las palabras de aquel tiempo, que ahora se le han tornado un acoso, que le da mucha pena a Borges. Él dice: yo tendré que quebrarlas con mis manos, pero ¿cómo se hace algo con una palabra, con las manos? ¿Cómo alguien hace para operar?
ahí hay algo como de manualidades, de artesanía, pero referido a la lengua. Lo vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo la cuestión, ¿no? Una operación sobre la lengua que también quiere hacer. Por ahora lo dejo en el horizonte para que lo tengan presente, ¿no? El problema de que una ausencia puede acosarnos y el problema de la pregunta, pero que Borges de alguna manera lo plantea en la poesía, de que podría haber alguna forma de manualidad, artesanía, como ustedes quieran llamarlo, de que alguien va a tener que hacer algo con eso. Y del otro lado, del lado de la melancolía, tenemos Octavio Paz, no porque Octavio Paz sea melancólico. La verdad, confieso que mi estilo es un poco como inquieto y curioso. Yo a veces me meto a trabajar alguna cosa y no soy muy especialista en Octavio Paz, la verdad no conozco mucho de Octavio Paz. Me gustó la poesía, nada más. Leí varias cosas que me gustaron de él, pero no conozco ni su vida, la verdad no tengo la menor idea. Pero de Borges conozco bastante más, porque es un autor favorito en una época, lo leía mucho, pero la verdad Octavio Paz no. Pero igual acá hay especialistas en Borges que pueden ayudar mucho, que saben mucho más que yo de Borges. Pero me interesó esta poesía de Octavio Paz que se llama Acabar con todo, y que describe muy bien cierto clima melancólico. La poesía se dice así: dame llama invisible, espada fría, tu persistente cólera para acabar con todo. Oh mundo seco, oh mundo desangrado, para acabar con todo. Arde sombrío, arde sin llamas, apagado y ardiente, ceniza y piedra viva, desierto sin orillas, arde en el vasto cielo, laja y nube, bajo la ciega luz que se desploma entre estériles peñas, arde en la soledad que nos deshace, tierra de piedra ardiente, de raíces heladas y sedientas. Arde furor oculto, ceniza que enloquece, arde invisible, arde, como el mar impotente engendra nubes, olas como el rencor y espumas pétreas, entre mis huesos delirantes arde, arde dentro del aire hueco, horno invisible y puro, arde como arde el tiempo. ¿Cómo arde el tiempo? Eso no me había dado cuenta que puede interesar. Acá, como arde el tiempo. Como camina el tiempo entre la muerte, con sus mismas pisadas y su aliento, arde como la soledad que te devora, arde en ti mismo, ardor sin llama, soledad sin imagen, sed sin labios, para acabar con todo, oh mundo seco, para acabar con todo. Este clima está, no sé si se dan cuenta, muy cerca de la película de Melancolía, ¿no? Acabar con todo. Hay un gustito ahí, por algún motivo, alguien a veces necesita acabar con todo, quiere acabar con todo. Ahora, hay una cuestión, especialmente me interesó esto, las últimas partes, arde como la soledad que te devora, ahí vemos la pulsión, ¿no? ¿Cómo es que la soledad devora? Digamos, ¿no? Ahí hay algo, arde como la soledad que te devora, arde en ti mismo, ardor sin llama, es un ardor sin llama, o sea que es difícil consumirlo, ¿no? Es un tema. Y esto, soledad sin imagen, sed sin labios, ¿no? ¿Sed de qué? Esto me parece interesante, ¿no? ¿Qué es sed? Porque es un mundo seco. ¿Sed de qué? Hace que sea una especie de sed insaciable, de que necesita acabar con todo. Sed sin labios, es una sed particular. Bueno, para acabar con todo, ¿no? Podría ser una propaganda. Recomiendo sed sin labios para acabar con todo, porque ¿no? Si uno quiere verdaderamente acabar con todo, necesita un problema así, porque los labios son un borde, son un límite. Ahora vamos a ver un poquito mejor.
poquito algo. La poesía muestra que hay algo pulsional ahí en juego, ¿no? Hay algo insaciable que va a insistir, que se devora todo, y hay una sed, pero hay que ver de qué, ¿no? En principio podríamos decir una sed de destrucción. La sed no es solamente tomar, digamos, ¿no? Como nosotros tomamos el mate, cuando está un poquito más fría el agua, digamos, ¿no? Pero hay como cuando uno dice, pero son impulsos corporales, pero que están ligados al lenguaje. Por ejemplo, cuando uno dice sed de venganza, ¿no? Acá es una sed vamos a decirlo así chistosamente, es una sed piromaníaca, es una sed que quiere prender fuego todo, quiere destruir todo. Pero además, sed Sí. sin labios me suena a que es un imposible, que no tengo labios para tomar. Entonces, Y tampoco, pero también el mismo problema es que no voy a tener labios para saciar tampoco. No tendría bien cómo medir, por ejemplo, si ya me llené y no doy más y estoy por vomitar. Pero ese límite no funciona bien. Y entonces podría ser que yo siempre podría seguir tomando. Nunca estoy desbordado, digamos, ¿no? Sí. Que me parece que habría una diferencia de la melancolía entre esta sed sin labios, que en realidad, no sé, a mí me suena bastante más a una cosa más vinculada a la demanda, a lo que necesita un borde que no lo tiene y que es desesperante. En cambio, en la melancolía, me parece que digamos, faltaría en esa poesía lo que está en la melancolía, que dice Freud, la pérdida del sentimiento de sí. O sea, faltaría el odio. Vamos a ver, necesitamos... Espera, ¿tenés para sentarte? Sí. Me parece como que este es bueno, me suena a mí, ¿no? Algo muy desesperante que podría compararse al duelo, ¿no? Como Freud dice, el mundo se viene abajo en el duelo como en la melancolía. Lo que se descompone, digamos, del yo, ¿no? También la cosa moral, la falta de vergüenza, la obscenidad. Veamos cuando, por ahí nos podemos apoyar, avanza un poquito más y lo discutimos apoyándonos en la película, porque si no corremos el riesgo de quedarnos pedaleando un poquito en el aire. Por ejemplo, yo no lo estoy de acuerdo con lo que decís, pero preferiría como argumentarlo apoyándome en por qué no estoy de acuerdo en el material clínico. Disculpame, en la película Melancolía, por ejemplo, que está la melancólica y el planeta Melancolía, digamos, en ella hay un paralelo, ¿no? Ella pierde el sentimiento de dulce y aparte malogra todo y genera vínculos de odio. Y el Bueno, veámoslo un poquito más adelante. arrasa con el planeta Tierra por ser un planeta horrible. Eso lo dice Melancolía. Como es horrible, ¿no? Como si no mereciera el perdón y más bien merecía el arrasamiento de Melancolía, ya que Tierra es horrible. Me parece que es lo que caracteriza la melancolía. Algunas cosas que decís coincido, otras no tanto, pero preferiría que avancemos un poquito más para poder decirlo sobre... No, porque por ahí es mejor verlo en cada... Yo justamente traje como escenas para recordar partes de la película y a ver si lo podemos situar un poco mejor. Sí estoy de acuerdo con tu caracterización de que efectivamente el discurso, hay algo de la película Melancolía en donde perfectamente hasta se le podría dar la bienvenida a la catástrofe porque la Tierra es horrible, digamos, ¿no? Hay demanda, en esa poesía hay demanda. Dame labios para poder calmar este fuego que arde en mí. Hay una demanda. En la melancolía no hay demanda. Me parece, ¿no? Se me va ocurriendo ahora escuchándote a vos. Más o menos. Puede ser. Sí, puede ser. Hay que ver si esto es una demanda, si el drama es una demanda. Porque a veces uno escribe de una manera como si le estuviera rezando a un dios o haciendo una invocación a un dios en el cual no cree, y sin embargo arma una forma retórica de transmisión, es un modo de decir algo
podría ser una demanda también, pero que sea un modo de demanda bajo el modo de una demanda que no tiene borde. O sea, dame algo que vos no me vas a poder dar, dame algo que igual nunca vas a lograr saciar lo que yo necesito, dame llama invisible. Claro, dame llama invisible, pero puede ser, lo pensamos un poquito, pero lo que me pareció la diferencia entre las dos poesías especialmente es que en una está como más clara alguna idea recortada. Hay que ver si uno podría tener éxito o no, hay que ver si a Borges le va a salir o no esto, pero de que algo va a tener que hacer y que va a tener que hacer algo con eso, y acá eso parece más diluido, yo no lo encuentro tan claramente. Pero bueno, vamos a ver cómo hace la película Melancolía y cómo lo podemos comparar con las dos poesías, ¿no? No, ni aquí no habría algo que es como, no sé lo que me falta, no sé lo que pasa. En cambio acá parece que estuviera más objetivado todo, que la persona encuentra aquello que sabe que le falta, y acá parece, a mí... No parece en la poesía encontrarse un problema de no saber. No parece, es un problema, esta es una cuestión también que podemos pensar, tenerlo sobre el horizonte, el problema del saber en el duelo y en la melancolía. Y también en ciertos momentos de los análisis, digamos, ¿no? Hay momentos en donde se trata de un saber y un develamiento de una verdad o de levantar la censura sobre un saber censurado, reprimido, y hay momentos en donde no se juega por el lado del saber tanto. Por ejemplo, acá no parece que se tratara del saber tanto, ni de que sabe ni de que no sabe, digamos, no parece tan situado el no sé lo que... no es el desborde que hay de demanda no es porque no sé lo que quiero. El desborde es que, aunque lo supiera, y yo te lo pido que vos me lo des, dame llama, como que ¿vieron esa expresión, dame fuego? Bueno, te doy, pero el fuego que vas a... bueno, ahora dame, no va a alcanzar. Porque es una llama fría. Es una cuestión particular, digamos, esto de el calor frío, que podría ser como una definición del erotismo en la melancolía. Un modo cálido frío, digamos, ¿no? Un modo erótico particular, que se ve acá un poco en esta foto, ¿no? La novia enredada en una especie de naturaleza oscura, acechante, amenazadora. Pero ya vamos a llegar ahí, vamos a ver por qué, pero en un clima ¿no? como frío, una tipa que el erotismo del casamiento la toma de una manera un poco fría, vamos a decir. Sí, ¿quieres decir algo así? Sí. Lo de la poesía me suena a dame algún instrumento para acabar con todo, porque no tengo instrumento para disfrutar aquello que me apremia a satisfacer. Ser sin labios, ¿no? Es como la conciencia de no tener instrumento para disfrutar del mundo. Bueno, una cuestión que ya te anticipás un poquito, algo que podemos ir viendo, es que se nota un poquito, cuando hay que acabar con todo, el enojo, el afecto clásico de la melancolía, ¿no? La tensión, el enojo, ahí. Puede tener algo que ver con esto que vos decís, no puedo disfrutar, y puede eso tener alguna relación con estoy enojado con esto, pero todavía tenemos muchas preguntas. ¿Por qué uno no puede disfrutar? ¿Y por qué el afecto toca el punto de enojo? Eso lo tenemos que ir desplegando un poquito más. Por eso me parece maravilloso lo de ser sin labios. Hay una cuestión, como ven, soy
un poquito vueltero, pero creo que nos va a servir el rodeo que estoy haciendo antes de entrarme al asunto, un pequeño rodeo más. La vez pasada hablamos algo acerca del objeto, ¿no? En una viñeta clínica mostrábamos que una viñeta que se trataba de una relación entre una madre y una chica, por ejemplo, y que la chica quedaba tomada en esa relación por la madre de una manera muy particular. Pero había una especie de equivocación, digamos. Se la tomaba ella en un lugar y ella misma se ubicaba, tenía una identificación fantasmática con ese lugar, quedaba ella tomada en un lugar como si ella podría satisfacer eso de la madre, como si ella fuera su objeto, fuera como ¿no? Si tenerla a ella le da la fórmula mágica para resolver el problema de sus satisfacciones en la vida. Pero eso era una equivocación. Pero de alguna manera siempre hay equivocación. O mejor dicho, cuando nos equivocamos, por eso ponía, hoy nos encomendamos a algunos poetas, Tagore, Octavio Paz, Borges, que van a ser nuestros guías de alguna manera. Cuando hay algún error, cuando hay alguna equivocación, la cosa funciona bien en el amor. La cosa funciona peor cuando no hay equívoco, cuando eso no es posible. Quiero decir que en los vínculos amorosos habitualmente hay algo equívoco, hay algo ambiguo, alguien, supongamos que te dicen, bueno, ¿por qué me querés? Es muy difícil contestar a eso, porque cuando uno contesta, mejor dicho, contesta, pero lo mejor sería tomar de una manera ambigua esa contestación, porque si no, todo se vuelve una porquería. Por ahí voy a explicar un poquito unos ejemplos. Pero, por ejemplo, yo tenía un compañero de la escuela secundaria, que me acordé de este ejemplo hace poco, tenemos un chat de los compañeros de la escuela secundaria, y uno lo cargaba, le recordaba esto a que a la novia, él le decía que la quería mucho, que era divina la novia, que verdaderamente era divina, digamos, ¿no? Y él quería como no me acuerdo qué palabra utilizaba, pero como si fuera, no embalsamarla, pero como estatizarla para ponerla en su mesita de luz, para verla siempre, digamos, ¿no? Es una expresión un poquito rara. La novia se lo tomaba con onda, con una ambigüedad, lo tomaba como bueno, es que me quiere y me quiere ver siempre. Que es un poco pero al mismo tiempo evidentemente se le deslizaba en la frase a esta persona algo un poco inquietante de esto. Pero no era completamente eso. O sea, no era solo, o sea, si uno lo toma como, escuchame, que soy un adorno, boludo, o sea, pero si fuera solamente eso, sería un problema serio. Pero es que un poquito podría ser un adorno, un poco no, puede ser las dos cosas, ninguna de las dos a la vez, puede ser una metáfora, quiero decir, el objeto puede ser equívoco. Lacan propone en el seminario 19, el inicio del trabajo con los nuevos borromeos, Lacan dice esta frase, ¿no? como horizonte de un vínculo, ¿no? Dice, te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso, ¿no? Y aparte hace este dibujito, ¿no? Lo pone así, bueno, ¿no? Como entre demanda, pedido, ¿no? Rechazo y ofrecimiento, cada uno podría estar en los tres círculos, está el objeto A. El objeto ahí aparece como,
El objeto A tiene como una doble cara, digamos, ¿no? Puede ser, digamos, el objeto sobre el cual se va a posar la demanda pulsional, piden que sea ese objeto, pero al mismo tiempo puede ser el objeto que después de determinado recorrido se pueda producir sobre ese objeto el no es eso, un equívoco. O sea, ese mismo objeto que yo estoy pidiendo que sea, supongamos, la novia de este pibe, supongamos que no sé, tuviera un problema la novia y se queda rígida, digamos, ¿no? No sé, y la tiene en coma, digamos, ¿no? Ahí al lado para mirarla, ¿no? Seguramente esto sería muy inquietante para este pibe, que se le cumple ese sueño. Pero porque los sueños tienen un equívoco, son ambiguos, no están hechos para que se realicen así, digamos, ¿no? Sino es lo que hay algunas películas que dicen, tengan cuidado con que se les realicen los sueños, tengan cuidado con lo que piden a Papá Noé, porque se te puede realizar, sí. A la vez, la tendencia a que esto ocurra puede ser a través del control, ¿no? De tenerla a la novia y controlar todo el tiempo sus pasos, Sí. que le diga todo lo que piensa. Sí. Es un modo de tenerla en cuenta. Sí. Una asociación que me vino escuchando nada más. Me vino la película Hablé con ella. Esto de ahí como no queriendo saber algo de lo que me estaba pasando y hablarle y verla, no esto de verla todo el tiempo y hablarle. Nada, eso. Tal cual, sí, es un buen ejemplo, claro. Ahora, cuando las cosas más o menos salen bien, en general alguien puede tolerar un poquito de incertidumbre, de equívoco, de ambigüedad, digamos, ¿no? Ahora, el objeto, entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho restaurar el objeto? ¿No? La famosa frase del señor Eliot de Lacan de nuestro trabajo es un poquito diferente, es idéntico pero un poco diferente al de Freud. Nosotros tratamos de restaurar el objeto, pero el verdadero objeto, el objeto A, decía, ¿no? De lo que se trata es, porque además, ¿qué es el objeto A? El objeto A no es una cosa, el objeto es el resultado de una estructura, es el resultado de un modo de procesamiento, de un modo de anudar, de un modo de... la teoría de los nudos de Lacan es como una retoma de la teoría de Freud de la ligazón y de la intrincación o desintrincación pulsional. Quiero decir, son modos de articulación o de anudar algo de una manera tal que entonces va a quedar de una forma o de otra. Entonces, hay ciertos modos que vamos a decir así. No quiero meterme ahora con la teoría de nudos borromeos de Lacan, porque nos vamos a distraer mucho y no vamos a poder ir al tema que nos interesa hoy. Pero es una pequeña cuestión para que quiero decir. Hay ciertos modos de articular estas cuestiones que producen un objeto equívoco o no. La función del objeto A, restaurar el objeto A, podría ser, el objeto A podría quedar identificado, por ejemplo, con el no es eso. Es un objeto que permite una separación de la demanda. No es eso, digamos, ¿no? Es un objeto que podemos llamar el objeto no es eso. Es un operador que permite que por más que demande algo, en un punto lo demando, pero hay un punto de separación, de equívoco, no queda completamente plano, no se totaliza en el campo de mi demanda el asunto. Por ejemplo, yo digo, no es lo mismo que yo diga, esta X está acá, ¿no? X es, entonces yo diría, X es tal cosa, ¿no? Este es el conjunto Y, X es Y, es una de la Y. Pero en cambio, si yo X está en este lugar, por ejemplo, en un lugar no solamente que no está claro si está en X o en Y, sino que como no es plano, la intersección no se da completamente, se produce un volumen, queda más ambiguo donde está X. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no?
¿Sí? Entonces, depende en qué modo se anude un asunto, el objeto va a ser un objeto que favorezca un movimiento, un equívoco o no. Ya sea en la melancolía o en el duelo, por diferentes motivos que ahora nos vamos a acercar a ver, hay momentos en donde hay un problema con esto, porque parece que es eso. ¿No? Quiero decir, entonces puse acá, variantes del no es eso. No, en la melancolía, un discurso típico es que uno dice, es así. Es una posición muy cercana a una posición de pasaje al acto. ¿No? Cuando alguien dice, por ejemplo, en la clínica, yo soy así. O sea, no hay mucho, no se puede hacer nada, soy así. ¿Se entiende lo que digo? Y eso es la antesala del pasaje al acto. El mundo no tiene fantasía, es lo que es. No hay tutía, no hay nada. Es como, esto es lo que es. O sea, no sé, cada uno será lo que será. No sé, yo soy más o menos 65 kilos de carne, digamos. No, es lo que es. No hay nada para hacer. No trasciende, es como si yo dijera, es esto, no, es esto, punto, cerrado. ¿No? Y otra cosa es que decir, bueno, pero la carne puede estar organizada de diferentes maneras. ¿Se acuerdan que la vez pasada decíamos, no es lo mismo los ladrillos que hagan una casa a que estén todos tirados en el piso? El mismo material, entonces la cosa no es solamente el material que hay, depende de la organización, pero depende. Para algunas personas uno podría decir, es lo que es, no hay otra cosa. Entonces, en la melancolía, avanzo un poquito, adelanto algo que vamos a ver en nuestro análisis de trabajo, nos vamos a encontrar con un problema de una especie de mundo chato, con poca gracia, poco gusto para alguna cosa, en donde es eso y es eso, y al mismo tiempo no tengo ninguna inquietud de pensar qué es eso, cómo se armó eso, cómo se constituyó eso, digamos. Es como si alguien dijera, la famosa Lacan, por ejemplo, en el seminario de la lógica del fantasma, tiene una frase, retoma la frase de Descartes, pienso, luego soy, y dice, no pienso o no soy. No, pone el no ahí. El no es eso, vieron que tiene la palabra no adelante de todo. El no es eso es como el inicio de la constitución subjetiva, es la negación. Quiero decir, cuando funciona bien, o sea, nosotros necesitamos el proceso de la negación, que Freud describe en la negación. Quiero decir, despegarnos del lugar al cual fuimos llamados a ubicarnos como objeto del otro. Necesitamos como tener esa ambigüedad de que, por ejemplo, la novia de mi amigo, digamos, ¿no? Como que después es la esposa actual, digamos, así que tan mal no estuvo el asunto, se llevan bien, la pasan bastante bien, pero quiero decir, eso, la pasó a la cama, pero es como si esta chica hubiera tenido que decir, bueno, no soy eso, pero te dejo que un poquito la juego de eso, digamos, no lo puedo ser. Si para vos eso, bueno, está bien, sí. Eso, yo lo veo en la película en el estrado materno con la madre, que ella Sí, es eso. Exactamente. ¿No? El problema de cuando alguien no puede despegar, hay un problema ahí con una operación de separación, queda como alienado al sos eso, ¿no? Y la operación de negación dice no soy eso, pero al mismo tiempo porta la marca de que no puede no ser eso completamente. Porque si no soy eso completamente, si no soy nada de eso, no tengo nada que ver con eso, estoy en el aire. Siempre un deseo para constituirse se constituye en una relación dialéctica con un otro.
Quiero decir que es en función de las experiencias y las marcas que tuve en mi historia, que no es casualidad que a mí me gustan ciertas cosas. Me gustan a veces para estar de acuerdo con el otro, a veces para contrariarlo, a veces para despegarme, pero siempre está en un vínculo con un otro. No hay otra manera, digamos. Ahora, puede ser Sí. que haya, yo sé que el objeto es vacío de sentido, pero un objeto más amoroso que otro. En este caso, en la película, el objeto de la madre, todo es una mierda, el mundo es Y todo es una mierda y es eso, está claro, no tiene ninguna duda. Es así, es como podría darles lecciones a los ilusos, como todos son unos idiotas que se creen esta fantasía, yo no creo en nada y todo es esto. Sí, hay objetos y objetos, claro, pero no. A ver, una pequeña cuestión que quiero aclarar. Una cosa es el objeto A como función, como idea conceptual, y otra cosa son los objetos amorosos. Cuando hablamos de objeto A es como si uno dijera el espacio que queda en la estructura cuando se anuda de esta manera tal que produce equívocos. Eso sería el objeto A, como el espacio que permite, es un objeto separador, que permite eso. Esto más allá de que en ciertas relaciones haya objetos que articulan con el objeto A de una manera mejor o peor, pero el objeto amoroso no es exactamente el objeto A. No es que la novia era el objeto A, aunque tocaba algo del objeto en relación a que se colocaba como permitiendo semblante, dando lugar, haciendo lugar a cierta fantasía. No le decía, no, flaco, si vos tenés estas fantasías para estar conmigo, no estás, porque si no, ninguna mujer puede estar con un tipo, ni ningún tipo, o sea, como dice así, hay fantasías, hay equívoco, o sea, dejaba correr un poquito, digamos, ¿no? Era un poco objeto de su fantasía, no de todo, o no solo eso, digamos, ¿no? Pero entonces decía, una cosa no es eso, digamos, ¿no? La negación, aunque quede una marca de eso que digo que no soy, pero un poquito tengo que ser para mantener el vínculo, digamos, ¿no? Pero una cosa es mantener esa ambigüedad. Yo digo que no soy algo que un poquito soy, pero no es lo mismo decir que no soy que decir que lo soy de lleno, digamos, ¿no? En ese no es eso, se constituye un yo de una manera particular. Ahora, si soy eso, no es solamente que se transforme en una mierda porque la mamá decía que era una porquería el mundo. Supongamos que es eso, vos sos una reina, sos perfecta y sos eso. También sos, por ejemplo, como volvamos a... Hoy estoy usando mucho a la novia de mi amiga. Supongamos que es la muñequita de la mesita de luz. Brillosa, que tiene ese brillo de muñequita de mesita de luz. Igual se transforma todo en una porquería, porque se cosifica. O sea, si es ese objeto, no es solamente porque es un objeto feo culturalmente, porque alguien dice que es una porquería. Si es un objeto, hay un problema ahí, en el es eso, ¿no? Pero en la realidad vemos a alguien como muy fijado alrededor del es eso, es esto, el mundo y yo misma, digamos, ¿no? En la manía tenemos un problema diferente que no es exactamente opuesto, es algo distinto lo que está en juego. También es una operación sobre el es eso, que es que alguien parecería desconectar completamente del es eso, pero no bajo la forma de una negación, que la negación permite todavía mantener la articulación con la demanda del otro, con el es eso. Si yo digo no es eso, el es eso está escrito. ¿Se entiende lo que digo? Yo lo niego, yo no soy eso que vos decís que soy, pero hablamos de eso todo el tiempo, tengo a qué referirme y tengo cómo desconectarme en la medida en que tengo ese lugar de referencia. En la manía parece como si hubiera soltado las amarras, ¿no? Desconecto y es un ser que va a la deriva completamente determinado por una situación histórica determinada, porque un maníaco no es que por azar, como paracaidista, le cae una manía.
le tienen que pasar ciertas cosas específicas para que se produzca una manía, pero la persona tiene un tratamiento en la vida como si es realmente muy difícil encontrar el modo de conectar con qué es lo que está pasando ahí. Porque la persona habla con una verborragia y con una gracia, como que todo le chupa un huevo, digamos, ¿no? Como desafectado con las cosas, digamos, ¿no? Como muy suelto. Es como si perdiera la conexión, como si su ser estuviera completamente desanudado de ese exceso. Y el ejemplo es la película Shine, que vamos a ver. ¿La vieron? Acá salió como claroscuro. ¿No? Se trata de la vida del pianista psicótico David Hepburn. También me gustaría si la pueden ir viendo, para poder... Entonces, creo que vamos a tener como un abanico de diferentes casos, diferentes modos de tratamiento de la caída, y de diferentes modos de tratamiento del no exceso, y de la caída, de ciertas caídas, ciertos modos, problemas que hubo, y diferentes modos de tratarlo, diferentes modos discursivos de tratarlo. Yo la vez pasada comentaba que prefería pensar la estructura, que pensaba que una estructura freudiana es una estructura dialógica, ¿no? Como el esquema de Lacan, el esquema lambda, digamos, no tanto, me parece que a veces las categorías de estructura de otra manera psiquiatrizan y estatizan demasiado, le quitan dinámica a la cuestión y aplastan en el sentido de que parecería que no hay escapatoria, que si uno está en tal estructura entonces ya cagó, digamos, no se puede hacer nada, es eso, digamos, ¿no? Y toda la operatoria del análisis va en otra dirección, de que el análisis permite que las cosas se puedan anudar de otra manera, permite como replanteos, operaciones particulares, pero para llegar acá primero tenemos que ir a ver otra cosa, pero anticipo un poquito, me gustaría que vayan viendo la película Shine o Claroscuro. Se ve claramente ahí pero se ve porque el director tuvo que hacer un trabajo de investigación para armar la historia de esta persona. No podría haberlo hecho porque la persona le cuente la historia, y mucho más por una demanda de que te quiero contar mi historia, a ver si vos sabés, ¿no? Una posición de demanda de saber la clave de mi ser. Para nada David Hepburn tenía esa posición. Vamos a ver entonces diferentes tratamientos de la caída, diferentes modos de discurso que implican diferentes lazos y diferentes formas de amor, ¿no? Cómo eso va a tener consecuencias en el amor, y también una pregunta que va a atravesar todo nuestro trabajo es el analista, ¿dónde se pone en todo esto? ¿No? Ya que hay diferentes discursos o diferentes modos de amor, ¿cuál sería el lugar? ¿No? ¿Hay algún lugar que uno podría pensar que por ahí podría entrarle si hubiera un caso así? Si hay que ver, en algunos lugares puede uno leer que hay una demanda, en otros no. Vamos a ver. Pero bueno, esto es una larga introducción. Vamos a entrarle a la melancolía, que algo habíamos empezado a comentar de Durero y de Barton. Hay muchas cosas. Pues cada uno de los temas que yo voy como tocando son como invitaciones también. O sea, si ustedes quieren, el que quiere se pone a trabajar y por ahí descubre cosas que yo no vi, y por ahí lo podemos traer y volver a profundizar. Pero hay muchas cosas interesantes en Durero
y en Barton, que podrían servirnos para pensar la melancolía. Yo voy a tocar algunas nada más por una cuestión de tiempo, porque quiero ir a la película, pero podríamos extendernos bastante. Primero de Barton. Este es el libro de Barton, digamos, la fotito del libro de Barton, ¿no? Tiene un pequeño prefacio, tiene unos dibujitos antes. Justo, yo había comentado la vez pasada, él se hace pasar, tiene un seudónimo, que es que él es Demócrito Junior. Eso me hace como una cosita más, quiero decir, sobre Demócrito. Recuerden que el libro de Barton es Anatomía de la Melancolía, es de 1600 y pico era el libro. Él va a hacer va a tratar de describir la melancolía, las características de los melancólicos, y tiene un tono, el libro, como parecido al libro de Erasmo, Elogio de la Locura. Es como si él dijera Elogio de la Melancolía. Él mismo a su vez es melancólico, él dice que se ubica dentro de esa categoría. Demócrito también lo era, el filósofo, y hay una cuestión interesante hablando de la posición del analista, dónde ubicarse. Cuenta la leyenda, digamos, que Demócrito era un tipo que se fue se puso solitario a investigar la naturaleza, disectaba animales, diseccionaba animales, y armaba discursos con ironías y ataques a la sociedad, que decía que eran todos unos ilusos, unos creyentes, unos tontos. Los vecinos, lo estoy contando un poquito rápido, tiene como su salsita leerlo un poquito más despacio, el que quiera, lo puede rastrear, pero lo resumo un poquito. La gente cercana y los vecinos estaban preocupados por él y le mandaban médicos, porque le decían que el tipo estaba mal. Bueno, y fracasaban, los médicos no lo curaban, digamos, ¿no? Y por supuesto que le daban más alimento para que él diga que estos tipos son unos idiotas, que nadie entiende nada, qué sé yo. Y hasta que llega Hipócrates, que es el padre de la medicina, que hizo muchas cosas, algunas cosas son de mi simpatía, otras no. Esta que voy a contar es de mi simpatía, que hizo Hipócrates, que es que, según dice la leyenda, o sea, fue a encontrarse con Demócrito. Le habían pintado un cuadro de un tipo melancólico, y bueno, él iba como armado con las plantas con las cuales en la época se acostumbraba a tratar de curar la melancolía, que están acá las plantas dibujadas, el elevoro, bueno, unas cuantas. Y se encuentra con un hombre que empiezan a hablar y le dice, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué sé yo? Cuénteme. Y el tipo le empieza a hablar, ¿no? Y le cuenta toda una crítica social, y que el mundo es una porquería y por qué, una crítica. Y Hipócrates duda de cómo tomarlo. Y entonces tienen como muchas entrevistas con Demócrito. Y en un momento Hipócrates, que era como el médico, ustedes saben que la medicina, juramento hipocrático, pero esto es un Hipócrates tardío, cuando ya está un poquito, algo le pegó, algún asunto, después de algunos duelos, algo se replantea el tipo, hay algo que no va de una con la medicina. Sino que el tipo lo escucha y le parece que tiene razón Demócrito. Que
lúcido la crítica que hace, y entonces lo convence. Hipócrates se vuelve un poquito democristiano, digamos, ¿no? Y entonces termina diciendo que gente así es muy valiosa, que son investigadores, que son observadores de la realidad y que quizás habría que encontrar la manera de colocarse en un diálogo con él. Que quizás él, por ejemplo, encontró una manera que no le es tan destructivo reunirse con él. No sé si se dan cuenta que es una posición un poquito cercana a la nuestra, ¿no? Cómo ubicarse en un diálogo, en esta estructura, digamos, ¿no? En qué lugar alguien puede acoger un discurso bueno, para empezar a hablar y para empezar a tratarlo hay que decir alguna razón tendrás, no sé, veremos cómo sigue esto. Hay un riesgo acá, eso no quiere decir sí, tenés razón, el mundo es una porquería, todo. Pero podría ser necesario dar un poquito de lugar ahí a una cierta cuestión. Y bueno, Barton por supuesto retoma esta cuestión, ¿no? De que para Hipócrates Demócrito era un personaje lúcido, modelo de investigación, y entonces lo dibuja acá haciendo disección de animales. En un jardín perfectamente delineado, muy parecido a los jardines de la película Melancolía. ¿No? Acá está Demócrito, y acá está Demócrito Jr., que en realidad es el mismo, digamos, ¿no? Es Barton, es el autorretrato de Barton, pero se nombra Demócrito Jr. Y acá dice un pequeño texto que más o menos dice así. Usted, lector, se preguntará por qué. Espérenme un cachito que tengo la traducción acá. Amable lector, supongo que sentirá curiosidad por saber qué bufón, subrayo lo de bufón, digamos, ¿no? ¿Qué bufón o actor enmascarada se presenta tan insolente en el teatro del mundo? El teatro del mundo también subrayaría, ¿no? Alguien que habla del teatro del mundo, ante los ojos de todos, usurpando el nombre de otro. Querrán saber de dónde es, por qué se conduce de esta manera y qué tiene para decir. Yo subrayo lo de la usurpación. Me interesa ese rasgo que Barton, digamos, toma, ¿no? Como inicia el libro así, diciendo, yo soy Demócrito Jr. Por supuesto que es una broma, digamos, ¿no? Porque está su autorretrato, se sabe que es Barton, digamos, pero él va a hablar como el nombre de que él es Demócrito Jr., se coloca en esa afiliación. Pero entonces él dice, usted lector pensará, ¿por qué haré esto? ¿Por qué estoy usurpando el nombre de otro? La usurpación, me interesa eso, la usurpación que... Vamos a ver, el problema de la usurpación de un nombre, ¿no? Subrayen esto, vamos a ver cómo esto toca el problema de la melancolía. Y después dice, bueno, pero si bien esta impostura se puede denunciar, ¿no? La impostura, el problema de la impostura, la denuncia de la impostura, pero al mismo tiempo el sostén de la impostura. Él dice, pero yo tengo derecho, y entonces tengo derecho al secreto, tengo derecho a que no me guste que se me conociera. Le pido entonces que no revele jamás la verdadera identidad de este autor, tengo derecho al secreto, bueno, y otras cosas más que ahora no importa, pero el derecho al secreto, la impostura, digamos, no... Vieron que en la película hay mucho de esto, hay la impostura, los secretos, las mentiras, no la negación, sino la renegación. Un discurso renegatorio, ¿querías decir algo? No, termina. Un discurso renegatorio, ¿no? Un discurso que dice que no tiene nada que ver con algo que ahora vamos a ver, nos vamos a cerrar un poquito más. Entonces,
me interesó un poquito de Barton esa cuestión, ¿no? Y especialmente lo que comenté la vez pasada, lo recuerdo esta vez para la gente que no vino la vez pasada, pero que aprovecho igual, recuerdo el audio de la reunión pasada, lo subimos a Facebook. O sea, cuando ustedes se anotan en el grupo nuestro, igual yo lo subí a mi Facebook también, para que se pueda... pero la vez pasada decíamos que una cuestión que dice Barton es que a Barton le interesó como curarse de la... Él dice como que para él hacer el libro de la melancolía, que era como investigar cosas de la melancolía, actuaba como una cura. Y que a veces uno se tiene que meter como el método de tomar más veneno, como un medicamento homeopático, como meterse con la melancolía para sacarse la melancolía, o un poco de melancolía, ¿no? Como profundizar en el veneno como para vacunarse, algo así sería, ¿no? Entonces Barton dice que le sirve hacer este libro, de una manera muy parecida a cómo Lars von Trier hace las películas. Él necesita hacer películas para curarse de su melancolía. No se cura de la melancolía, pero está mejor. Él necesita hacer películas. Y me interesó esta foto de Lars von Trier porque el secreto, lo no dicho, es una foto clásica de Lars von Trier, y también el asunto de acabar con todo. Lars von Trier siempre hace quilombo en los festivales, digamos, ¿no? Arruina las películas, por ejemplo, no arruina las películas, pero la presentación, digamos, ¿no? Hace poco hubo una muy conocida, que quizás la pudieron pescar en algún lado, que el tipo en un festival le hace un reportaje y él, no me acuerdo si dice como que lo de Hitler es entendible, algo así, de una manera un poquito ambigua, como inmediatamente lo declaran. Era un festival, un encuentro no me acuerdo si en Dinamarca, obviamente lo declaran persona no grata, lo echan del festival, su película no puede participar, se arma un desastre. Pero al mismo tiempo, él no es un nazi ni simpatizante de nazis, y además él viene de una ascendencia judía. O sea, parte de su familia es judío, y él hace estas cosas como molestas. Es un tipo como que le gusta como molestar, como romper de todo, digamos, ¿no? Pero no es un modo de convocar al otro. Es un modo de convocar, pero bajo un modo que va a molestar un poco, va a producir algo incómodo, digamos. Él trata como de romper la escena social, siempre, digamos. No está algo tiene que meter que va a romper la escena. Pero a la vez él se queda sin escena. Por supuesto, él se queda sin escena. Él muestra como su hilacha que es como la facilidad con que el tipo hace como pequeños pasajes al acto. Es como rupturas de la escena. No, exactamente. La ninfomanía está prohibida. Sí, ninfomanía que está muy... También es un problema, toda la filmografía de él, Anticristo, Ninfomanía, bueno, todas son películas que atraviesan un problema de cómo hacer para tramitar una cierta caída, un cierto duelo, ¿no? Que puede parecer como intramitable. Ahora, Durero, un poco rápidamente. Me interesó de Durero esta cuestión. Que pinta un accidente astronómico, vamos a decir así, ¿no? La caída de un cometa, digamos, ¿no? Y que le pone el título del cuadro es Melancolía, ¿no? Durero tramita, digamos, vamos a decir así, Durero pinta la melancolía, los personajes melancólicos, digamos, ¿no? Durero pinta la melancolía. En la época de Durero, este cuadro era del 1600 y algo, 1600
XIV, creo, son los estudiosos, como dice Barton, que es más o menos de la misma época, digamos, ¿no? Los estudiosos tienen peligro de caer en la melancolía, los artistas que se apasionan mucho por un asunto, que están como investigando mucho el asunto, son como personajes melancólicos o pueden caer en la melancolía, en la cultura de la época. Y especialmente unos personajes que son bastante melancólicos son los alquimistas. ¿Qué es? Los alquimistas son como antes de la química, digamos, ¿no? Como tipos que están investigando cómo producir nuevos objetos o cómo transformar los objetos, un poco parecido a la química, cómo combinar objetos para en las mezclas que se produzcan otros. Algo de la creación. Pero, ¿cómo? Algo de la creación. Algo de la creación, pero son como, es en la época del Renacimiento, hay una crítica a la religión dogmática. Piensen que está muy cerca todo este clima de la reforma de Lutero. Hay una caída de los paradigmas habituales, pero tienen como en vez de que lo cree Dios, nosotros vamos a poder crear algo, vamos a hacer algo. No necesariamente tiene que ser ateo, pero no le dan el mismo valor dogmático. Hay como un replanteo en relación a la religión. Pero, por lo menos los primeros alquimistas, digamos, ¿no? La época de Durero, es muy interesante porque es como una especie de magia. Ellos tienen fórmulas secretas, quieren como con la química crear objetos nuevos. Muchos tratan de crear oro, fundamentalmente, muy bien. La idea es cómo hacer dinero, es cómo hacer oro. Pero también otras cosas. Fórmulas para el amor, hay muchas cosas, pero oro, había muchos dedicados a crear nuevo material, oro, ¿no? Como hago para crear oro, con fórmulas rituales, con fórmulas secretas que se pasaban de viejas escuelas, trataban de pelear para conseguir la fórmula. Eso me parece muy interesante porque es una época en donde la caída de los dioses viene acompañada de retornos mágicos, de rituales que parece que muestran que no se puede tirar abajo tan fácilmente eso. Que uno puede parecer la idea de que algo cae, pero todo un mecanismo de ritual y de modo de comportamiento y una ética de cómo había que actuar que acompañaba a esas escuelas de alquimistas que tiene que acompañar. Entonces, me parece interesante la caída, pero modos de retorno de eso no cayó del todo, digamos, ¿no? Las fórmulas secretas, lo oculto, que en este cuadro aparecen muchas cosas de los alquimistas y cosas ocultas. Hay como símbolos secretos, que hay como enclave, digamos, ¿no? Y están los instrumentos de la ciencia, el compás, bueno, diferentes cosas. Por ejemplo, está este cuadrado mágico de fórmulas aritméticas que la suma de estos números siempre da el resultado del tercero y se suma en diagonal también va. Bueno, todos esos jueguitos que florecen mucho en esa época, pero que acá en este cuadrado está la fecha de la muerte de la madre de Durero. Porque la madre murió hace poco antes de que él pinte este cuadro, ¿tá? Entonces tenemos una muerte de una madre acá, y tenemos algo que a mí me interesó mucho, que es esto. Dos cosas. Qué rápido me pasa el tiempo. Una es que, ven que acá hay un arco iris, acá es el más grande, acá hay un arco iris. Es un fenómeno que a veces pasa, cuando pasa un cometa, se hacen nubes por la gravitación, se absorba más agua, que eso. En la película también se ve en algunas partes que el clima brumoso, y entonces se arma un arco iris, digamos, no hay como lluvias. Entonces hay el arco iris, la lluvia. Esto me interesó porque en la Biblioteca de Londres, unos años más tarde, hay unos papeles de Durero que están estos papeles porque no está solamente su actividad pictórica, sino que él era un maestro de pintores también, de grabadores,
Y resulta que el tipo cuenta, entre otras cosas, una pesadilla que viene teniendo, que lo acosa, que no lo deja dormir el tipo. Y en la pesadilla hay lluvia, digamos, ¿no? La pesadilla más o menos es esta, que el tipo está soñando y de golpe hay una caída de agua violenta, pero él está alejado a 4 millas más o menos de él, pero hace un ruido estrepitoso, tan fuerte el ruido que 4 millas él igual se despierta, pero se despierta y llueve sobre él, digamos, ¿no? Entonces queda medio poco claro si él está alucinando cuando se despierta o todavía sigue durmiendo. Y ahora tiene la lluvia sobre él y lo salpica, ¿no? Él pintó la escena, pinta la escena del sueño o de la visión, es esta, digamos, la escena. Y entonces dice que es tan fuerte la salpicadura y la tormenta y que está encima, que se pone muy mal y se despierta. Pero ven que hay una distorsión con el tiempo, porque teóricamente ya estaba despierto. En el relato dice, entonces pasa esto y el ruido me despierta, pero la tormenta sigue y ahora está sobre mí y entonces me despierto, dice él, ¿no? Es decir, algo que, una especie de catástrofe, ¿se acuerdan que veníamos hablando del cine catástrofe, digamos, ¿no? Una catástrofe que se le viene encima, bajo la forma de agua, digamos, de lluvia a él. Y también, volviendo un poquito al tema del nombre, ¿se acuerdan que habíamos hecho usurpación del nombre? Hay un asunto con el nombre de Durero, porque hay dos datos que me parecen interesantes. Uno es que Durero, de joven, fue a estudiar a Italia. Durero era de Alemania, pero él en realidad es Durer, digamos, ¿no? Nosotros lo llamamos Durero, se españolizó el nombre. Es Durer, pero él era de Alemania, va a estudiar a Italia, hace todo un trámite para poder ir a estudiar a Italia con un tipo, pero resulta que él hace toda una travesía para llegar a donde estaba ese tipo, a ese pueblito, todo, y el tipo estaba muerto. O sea que él hace como todo un trámite para ir a estudiar con el muerto. Cuando llega, la gente del pueblo le dice que no se puede entender que él haya hecho esto, porque no puede ser que no se haya enterado que el tipo estaba muerto, porque todos lo sabían. Y en ese trámite tuvo que haber pasado por hablar con personas, porque, bueno, les ahorro, había que hacer toda una tramitación, no era tan fácil, no era por internet que se escribía, digamos, ¿no? Que la gente del pueblo no puede entender cómo pudo haber pasado eso, que no le dijeron que el tipo estaba muerto hace mucho, que cuando él empezó el trámite ya hacía mucho que estaba muerto ese tipo. O sea que él le suponen que el tipo insistió en ir a estudiar con un muerto. Bueno, finalmente obviamente no pudo estudiar con el muerto, pero estudió con otro que parece que era bastante bueno, porque Durero después fue maestro de grabadores de Alemania, cuando vuelve de Italia. Esa es una cuestión, que la insistencia, digamos, en ir a estudiar con este muerto. Y la otra cuestión es que, hablando de nombre, el padre de Durero, que murió muy joven, Durero quedó huérfano muy joven de padre, en realidad no se llamaba Durer, se llamaba Agnes, que es que el padre venía de Hungría, y prefería cambiarse de nombre, ponerse un nombre alemán, en una época muy tensa. Recuerden, sí, hace poco la Inquisición, climas, no, él no quería ir con un nombre de Europa Oriental. Parece que había habido como matanzas ligadas había como recuerden que Europa Oriental estaba tomado por los turcos, había como toda una tensión, digamos, ¿no? Una sospecha de personas que venían de Europa Oriental,
Y entonces este tipo se cambia el nombre. Y bueno, hay algo ahí, se pone un nombre, pero no se cambia el nombre. Creo que los nombres son, o los apellidos, no son, se transliteran. Uno puede llamarse con un nombre, con un apellido de una manera, y no se traduce eso. El tipo lo traduce el nombre, digamos, se lo cambia por un nombre traducido, digamos, ¿no? Hay un corte ahí con la continuidad hay algo en donde queda cortado qué era ese nombre. ¿Se sigue lo que digo? Queda como, creo que Durer en alemán, si alguien me ayuda, si no recuerdo mal lo que vi por Google, es algo así como puerta o mar o algo así. Entonces, me interesó esta cuestión, digamos, la ruptura del nombre, ¿no? Algo que del lado del padre tiene como un corte, no solamente que el padre muere, sino que el nombre va a ser otro nombre, un cambio de nombre, ¿no? Y me llamó la atención porque hay un problema con el padre que podría decirlo de esta manera. En el cuadro hay como una polémica en la gente que estudió este cuadro, que es que algunos dicen que acá el cuadro se llama Melancolía. Entonces el personaje central, que es este ángel con las alas, digamos, ¿no? Que tiene el compás en la mano, algunos dicen que es Durero, porque parece que tiene la cara como Durero, aunque la cara se ve poco, pero está un poco sombría, es como una cara oscura y está como cabizbajo, así como se le cae la cabeza. Pero algunos dicen que es Durero, otros dicen que no, porque tiene como el cuerpo de una mujer, como acá, una curva que parecería rara en un hombre, digamos, ¿no? Tiene el pelo largo, parecería más como una mujer para nosotros, pero hay que ver el estilo de la época, cómo habría sido, ¿no? Pero claramente acá sí se ve como muy, una curva muy pronunciada, digamos, ¿no? Entonces, algunos dicen, pero el comentario de Durero, en relación a este cuadro, algunos comentarios que están escritos, es que él dice que él pintó a los personajes melancólicos, que la melancolía pintada a través de una figura de los personajes, que son los investigadores, los pintores, los que usan los compases, qué sé yo, como yo, dice él. Entonces, por eso también hay algo como dice como yo, podría ser él, pero es una mujer. Hay algo un poquito raro ahí. ¿En dónde, con qué se identifica Durero? ¿Con qué pasa ahí? Y en todo caso, dejemos en la ambigüedad esto, que es muy difícil de zanjar, esta discusión, pero al mismo tiempo me interesó que la figura del angelito, del nene, está como en espejo con esta también, ¿no? Está también con una pierna así, la rodilla levantada, la cabeza baja, son parecidos, parece como si fuera el hijito, digamos, ¿no? ¿Cómo? Está en espejo, lo que sí que no tiene en esta mano un compás, pero tiene la mano así también puesta igual que el otro, es como muy en espejo están. Eso me hizo pensar una cuestión, digamos, ¿no? Pero no solamente por esto, la combinación de esto con algunos casos clínicos, cuando vamos a ver la película Melancolía, vamos a ver por qué esto me hizo pensar, porque me hace pensar en la posición que puede quedar un niño en relación a, lo adelanto un poquito, en relación a una figura materna, cuando no puede apoyarse bien, no es que no exista, pero no puede apoyarse un poco mejor en un articulador paterno, en un nombre de un padre, para que le
ponga como una traba al es eso. No, hay algo ahí que no opera, o porque el padre es un impostor, está usurpando el nombre o el lugar, porque el padre verdaderamente no es el padre, no porque no sea el padre biológico, quizás lo es, pero no ha quedado como en el lugar de padre, como en el objeto de deseo de una mujer, y entonces la operatoria, lo que ese padre puede hacer, es un poco limitado. ¿Se sigue lo que estoy? Es un poquito anticipado lo que estoy diciendo. Estoy tratando de anticipar por qué me interesó esto como un rasgo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Parte de la investigación puede ser, cuando vemos que se repite algo, tomar nota de esa repetición y ver a qué hipótesis nos conduce, digamos, ¿no? Entonces, algunas de estas cuestiones, ¿no? Justo un padre que se cayó en Dureiro, porque se murió, no podía sostener su propio nombre, tuvo que cambiar el nombre, la pintura de un accidente, sí. Perdóname, ángeles no son seres reales, de hecho. Las dos figuras son ángeles. Sí, sí. Y lo otro, el cuadro de los números, ¿qué sería? Porque al lado hay un reloj de arena y al lado hay una balanza. Son como. Sí, son todos como elementos que simbolizan en el código de la época como el nuevo valor de gente que valoraba la ciencia. Entonces el cuadro simboliza las matemáticas, la aritmética, la balanza, o sea, el intento de que la vida, la verdad se encuentra midiendo las cosas, sería. Ah, ¿no? parece algo tangible, algo a medir, algo. Es un símbolo de la realidad, las cosas se miden, entonces hay una balanza, hay una medida de tiempo. De tiempo, eso. Está la aritmética. El compás es símbolo de la masonería, no sé si en aquella época no se acordaste de la secta. Sí, el compás, sí, puede De ser. los grupos cerrados. Sí, pero no es casualidad que la masonería tiene un símbolo valorado en la época, que es un elemento de medida, y que es como una crítica antidogmática religiosa, no antirreligiosa, no atea, pero que la creencia en Dios no tendría que tomarse de una manera tan dogmática, como entonces, interfiere tanto en la vida de la gente. sí, sí. Porque los elementos de la ciencia ya constituyen al hombre en otro lugar. Sí. La identidad de la voluntad de Dios. Sí. Ahora, hay una cuestión. Bueno, está también como la idea de que el mundo, digamos, no una catástrofe que viene, ¿no? Igual que en la película. Pero lo que nosotros tenemos que tratar de situar, ahora ya metiéndonos un poquito en la película, vamos a tener que seguir quizás la próxima porque quiero dar un poquito más de lugar a conversar, pero la cuestión es, ¿qué catástrofe está en juego en la película? Porque la película, como cualquier producción, tiene diferentes niveles en donde uno puede como verla, ¿no? Y hay que ver en qué niveles, o cómo articulamos los diferentes niveles nosotros, ¿no? Por un lado, uno podría decir, bueno, la caída del cometa o del planeta explica todo, porque claro, esta chica estaba preocupada por esto, o había algo que esto explica todo, y todo el tiempo la amenaza sobre el horizonte de que va a venir algo que va a caer y va a arrasar con todo, digamos, ¿no? Digo una cuestión, la figura de un padre que no está, no poder valerse de un padre ahí, es una cuestión importante, que ella demanda y que no puede estar ese padre. La película empieza un poquito con un problema de conducción, vamos a decir así. La película empieza con un pequeño choque, un accidente que hace que el marido, la estrella de la boda, el chofer no le da bola, digamos. No sé si ustedes se acuerdan que empieza con el auto, lo filma
pero el tipo dice, che, me parece que nos fuimos para otro lado, que estamos por mal camino. Y el chofer no le da bolilla, digamos, no hay un problema, digamos, ¿no? Como conduce a alguien que no puede conducir, o que me va a llevar a un choque, digamos, ¿no? Algo desde el inicio de la película anticipa lo que va a venir. Pero bueno, querría dar un poquito más de lugar al intercambio y después. Sí. Que hay algo exagerado respecto del tamaño del auto y respecto de la fiesta en sí. Sí. Parece que como que no hay correspondencia con los actores principales que son los novios, porque yo no leí mucho de la película, pero hacen referencia el suegro, que era el empleador de la novia, al mismo tiempo que las pocas palabras del novio, cuando golpean la copa que él va a hablar, todas las palabras las tiene ella, dice. ¿Qué voy a decir? Es hermoso. No dice nada en realidad, ¿no? O bueno, dice, pero... Es muy importante, me interesa como leer esto como uno leería en la clínica, digamos, ¿no? Cuando si uno escucha a un paciente, si uno escucha esta situación, ¿no? Por ejemplo, tu texto, lo que vos acabas de decir, vos decías, los actores, bueno, en teatro, ¿no? Lo que decía Barton, hay una escena en juego, pero hay una escena en un lugar en donde al mismo tiempo parece haber un discurso muy potente que dice no hay ninguna escena, es la realidad, no es escena. Ahora, cuando tenemos un discurso que dice es la realidad, no hay ninguna escena, cuando tenemos un discurso que dice no hay nada imaginario acá, esto es lo real, lo verdaderamente real, digamos, ¿no? Es lo imaginario a la máxima potencia. Quiero decir, es lo imaginario y alguien que no tiene ni la menor idea de qué escena está actuando. Porque lo que vamos a llegar a ver cuando analicemos un poco más profundamente la película es que toda esta escena está ligada al campo materno. Hay una cuestión ligada a una cuestión materna. Entonces, bajo el modo de esto es lo real, no hay nada, no hay escenario. Entonces, ¿no? Un escenario, ¿qué tiene que tener? Un escenario tiene que tener un borde, un límite. ¿No? Acá está el escenario. ¿No? Tiene este borde y acá está el público. No, ahora, y acá están los actores, este es el escenario, pero acá vemos una escena que parecería que no hay una escena, porque no hay escenario, no hay límite, pero entonces todo es escena, salvo que no podemos delimitar el borde de la escena, lo cual hace más difícil la operatoria para saber dónde estamos parados. Ahora, otra cosa que dijiste, quiero retomar porque me parece muy valioso esto. Vos decías, por un lado lo de los actores, ¿no? Y la desproporción entre... ¿Cómo era que habías dicho la desproporción entre... Como que hay algo exacerbado o exagerado respecto... De hecho, el cuñado en un momento le dice, ¿sabés lo que salió esta fiesta? Nosotros tenemos una promesa. O hay otro momento en donde la hermana le dice, ¿qué te pasa? O no sé, sonrío. O sea, todo es un teatro, todo es un teatro. El supuesto ambiente de que no hay escena, en el fondo todo es un teatro de la relegación. Que no tiene límite, que es difícil encontrarle el borde al teatro. Espera, un segundito. Y una cosa más, que es que me parece muy importante lo que vos situabas recién. Muy importante, el asunto de no sé lo que decir. Alguien que no encuentra, no tiene palabra para decir algo. Y entonces es un problema que no puede decir. Así como el novio no puede decir un discurso muy particular, y una posición muy particular, que ahora la vamos a situar un poquito mejor, ahora la vez que viene, vamos a ver, pero el padre de la chica dice un discurso más o menos así, yo no lo puedo recordar textualmente, pero más o menos dice así, va a decir un discurso y tiene que hablar de los novios o de la hija, tiene que hablar de la hija. Y empieza el discurso más o menos así, no cito textual, pero aproximadamente así, dice, no puedo hablar de Justine sin hablar de X, no me acuerdo, que es la madre. Y tendría que decir de esta fulana, de la madre, que tal cosa y tal cosa. Y tendría que decir que es un poco dominante. Habla de la madre. O sea, no puede hablar de la hija.
Pero no llega a hablar tampoco de la madre, porque la madre lo interrumpe. Sí, Entonces, pero un poquito habla, lo suficiente como para que la madre salte. Pero me parece interesante este modo, tenemos que analizarlo con un poquito más de profundidad, pero me parece interesante ir tomando estas letras, ¿no? Como, ¿qué quiere decir? Que alguien dice que no puede hablar de la hija, que tiene que hablar de la madre. No importa que va a hablar de la madre, va a ser una crítica a la madre, o no sé si una crítica, porque podría ser, bueno, pero sí. No, me recordaba una serie que vi, qué sé yo, donde parecía que la hija queda no vista, Exactamente. no mirada, ¿no? Que hay algo entre el padre y la madre. El padre criticándola, la madre saltando, casi con agresividad. Y ahí ella queda como caída, hablando de caída, queda caída de esa escena, no de la mirada, no es mirada. Sí. Me parece muy claro esto de lo que es y lo que no es, porque uno podría decir, bueno, uno hace un casamiento y sabe que es una fiesta, una escena en la que todos juegan a... Y ella, en el momento que la madre se va a bañar, hace lo mismo, se va y se mete en la tina, porque todo el mundo la está usando. Y esto, no hay un fuera de escena, no hay me voy del casamiento, chao. Dale. No, lo que me parece es que es el padre tomado en el campo materno. Que no, digo, diferente de hablar de la madre como objeto de su deseo, como su mujer. Digo, me parece que esa es la diferencia, ¿no? Él como, digamos, está... Sí, quedó ahí. hay una cuestión que se podría como anticipar un poquito, que es esta. Por un lado, si yo pregunto, ¿qué es lo que se cae? Digamos, la película habla de melancolía, podría haberle puesto la caída, porque está a punto de caerse. Mejor habría que decirlo así. ¿Qué es lo que en la película no deja de no caerse, de no terminar de caerse? No hay un trabajo incesante de que es caída, pero no termina de saciarse con esa caída. Va a caer nuevamente y caer, y todo el tiempo la amenaza sobre el horizonte de que va a venir algo que va a caer y va a arrasar con todo, digamos, ¿no? Digo una cuestión. La figura de un padre que no está, no poder valerse de un padre ahí, es una cuestión importante. Que ella demanda. Así como Freud hablaba de psicopatología de la vida cotidiana, uno puede encontrar elementos para construir una lógica de cómo funcionan ciertas cosas en la vida cotidiana. Y una película puede mostrar cosas de la vida cotidiana. Entonces, esta película se llamó Melancolía y quizás se pueda llamar también La Caída, porque es la caída del planeta, digamos, ¿no? La catástrofe. Podría entrar dentro de categoría de cine catástrofe, pero ¿cuál es la catástrofe? ¿Qué es lo que se cae? Por un lado hay algo que se cae todo el tiempo, empezando por la boda y por ese matrimonio. Sí, el ramo, o sea, se cae la fiesta, cae. el ramo, claro, todo se cae. O sea, la fiesta, el ramo, todo se va a caer, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, los sueños de Justine, ¿no? Hay una parte de la película que dice, Justine deja ya de soñar, digamos, ¿no? Con lo que le cuesta soñar a esta piba, que no sueña todos los días, digamos, ¿no? Una vez que ve enganchado algo, pero bueno, esto se cae, pero por un lado está la caída, pero cae un objeto que es un objeto oscuro, un objeto que no se podía ver porque no le daba la luz del sol. Entonces por eso los agarró de repente. ¿Se acuerdan la trayectoria del planeta que decía, ¿no? Como que da una vueltita y todos tienen la ciencia tiene un discurso renegatorio, o por lo menos muchos científicos, de que no va a pasar nada. Pero algo está pasando, digamos, ¿no? Toda la película es este clima, entre no pasa nada y algo está pasando. Ahora, ese punto oscuro, ese planeta que tiene una fuerza de gravedad suficientemente potente para llevarse todo puesto, para destruir todo, ese punto oscuro, uno podría decir, hay algo ligado a una caída de un padre, ¿no? Un padre que no está en su lugar. Pero creo que habría que darle una vueltita
vueltita más y una complejidad más, porque uno podría decir, este padre no está en su lugar, es como un usurpador, es uno que hace de padre y no está pudiendo, no está pudiendo hacer de padre. Pero es muy común en la clínica, y creo que en este caso uno podría medio adivinarlo, no está completamente claro. Acá hay un poquito de mi propio trabajo de guionista, o de estoy adivinando, no sé si es perfectamente así. Si yo me autorizo, me atrevo a inventar un poquito, no sé si será así, pero muchas veces el problema que hay es que el objeto caído, el padre, es en otra generación. Quiero decir que hay algo en donde, por ejemplo, hay una cuestión en donde hay un problema de la madre con su propio padre o con algún amor que hace que no haya podido salir de una cierta posición melancólica. La madre no resuelve algo, todo es una porquería, no ha logrado salir de ese clima, no hizo como Borges, no tiene idea de cómo hacer una artesanía con eso. Y entonces los planetas, el mundo, o sea, se proyecta sobre el mundo un acoso, ¿no? Ve en todos lados una porquería, ve la ruina de algo que se le arruinó a ella, sin límite, no tiene límite, ¿no? Lo que dice Borges me parece interesante, no hay diferencia porque no hay límite, es lo mismo el día, la noche, la luz, no luz, un sol que nunca se pone porque está todo el tiempo presente, algo en la madre, que hay un punto oscuro en la madre, pero sobre lo cual la madre gravita, fue un planeta alrededor del cual la madre está girando. La madre no tiene la menor idea de que esto está ocurriendo, la madre cree que es lo real, que ella no tiene como plena libertad, que ella ve, tiene una visión libre y desprejuiciada y no cree en nada. Y no advierte que ella está girando como una calecita alrededor siempre del mismo lugar. ¿Se ve lo que digo? Y entonces, que hay algo de ese mundo materno que vos decías, y que el padre está girando, es como el padre queda ausente en ese mundo materno, pero que por más que el padre, o sea, quizás no es casualidad que cuando pasan estas cosas, una mujer a veces se elige un tipo de hombre que le va muy bien a que pueda ser un cero. ¿Se entiende lo que digo? A que pueda quedar anulado y que pueda demostrar que nadie se puede ilusionar con nada, porque mirá lo que es un hombre. O sea, es esto, es nada. Entonces, alguien puede encontrar, las personas, tenemos de acuerdo al fantasma de cada uno, un talento particular, ¿no? Cada uno tiene su arte para buscarse a alguien que más o menos sea acorde a su fantasía, digamos, ¿no? Y entonces puede encontrarlo, digamos, con una cierta facilidad, ¿no? Se encuentra alguien que es un cero, sí. No, estaba pensando respecto de lo que decías de la escena, ¿no? Cuando ella dice, porque ella viene pidiendo ayuda, ¿no? Le pide ayuda al padre, le dice que quiere hablar con él, el padre, ¿no? Medio bobo, ¿no? Parece medio bobo incluso en su discurso, ¿no? El discurso de los hombres, del marido también, como no a la altura, digamos, de ese acontecimiento, ¿no? Que era un casamiento. Hay como hay una impostora ahí, doble impostura. Cuando ella va al dormitorio de la madre que se había ido de la fiesta, ella le dice, también le pide ayuda y le dice, le habla de, ella ya le había hablado a la hermana del hilo gris enredado entre sus piernas que no la dejaba avanzar. Entonces ella le dice a la madre que no puede caminar y que le pide ayuda. Y la madre le dice, veo que te tambaleas, vete a tambalear afuera. ¿No? Como no le da lugar. Entonces hay un elemento que me parece importantísimo en la película, que es el tema del odio de la madre, y cuando ella, digamos, cuando Yutima logra las cosas, el odio que pronuncia la hermana, ¿no? Que a veces le dice, a veces te odio, ¿no? Cuando malogra todo, cuando ella queda muy tomada en el soy eso respecto de la madre, que lo que genera transferencialmente, ¿no? Algo más ligado al odio, ¿no? La madre dice esto, bueno, y este odio profundo de la madre, ¿no? O sea, que la lleva a que no haya nada puesto en cuestión, ¿no? Es muy interesante porque la vez que viene
voy a tratar de, además de articular más la película, por supuesto, y les pido que traten de ver, justo ahora viene el feriado, el 25 de mayo, si viene con lluvia, lindo para ver películas. El otro, pero fue así, pero yo voy a traer quizás también un caso clínico de una paciente en donde se ve como el odio melancólico, hay una especie de odio ligado, algo así como si alguien dijera: tengo que destruir al campo materno porque yo estoy como si todavía estuviera en el vientre materno. No puedo salir de eso, tengo que romper acá todo, pero porque la impotencia y el odio que me da no está dicho así, esto es una construcción que construyo con ella, hay que ver un poquito más el material, pero el problema del odio cuando alguien queda encerrada en un campo materno melancólico, digamos, ¿no? Y que no puede salir, hay que destruir para romper eso, porque no encuentra la vía operatoria para que funcione mejor la operación de negación. Es como si la negación se tiene que llevar puesto, hay que destruir todo para decir no es así, no, pero como si dijeran no es así pero fracasado, porque bajo la afirmación de él es así. Es como si uno dijera, sí, es como dice mi madre, el mundo es una porquería. Obviamente eso lleva al suicidio, si uno dice. Quiero decir, cuando uno está, cuando se ponen en juego lógicas tan completas, la única solución es el suicidio, como discípulo. No se lo dice, el mundo fue y será una porquería, te tenés que suicidar como discípulo. O sea, si uno lo dice en serio, si es completamente así, no hay salida, digamos, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos poemas, me parece. Exactamente. Uno creador y el otro consenso. Bueno, la vez que viene vamos a ver cómo seguimos, lo voy a anticipar por el grupito de Facebook. Por supuesto no terminamos de abordar melancolía. ¿Cómo? Sí. La película cuál? Julieta no. Que conviene Ah, no, no, sí,